Hola, soy la maestra en ciencias Irais González. Hoy vamos a hablar de variables de control para un tanque en lazo cerrado. Para iniciar, vamos a saber que los sistemas los podemos representar en sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. Un sistema en lazo abierto vamos a tener una entrada al sistema, posteriormente vamos a tener una salida. Un ejemplo de esto puede ser una lavadora. En la lavadora nosotros colocamos la ropa, le aplicamos ahí la función de lavar, pero cuando nosotros sacamos, probablemente en esa lavadora haya ropa más sucia que otra. Por lo tanto, no hay un sensor que pueda detectar que esa ropa está muy sucia, que quedó sucia o que ya quedó limpia. Entonces, eso solo es un sistema en lazo abierto. No hay una retroalimentación. Sin embargo, de este lado vamos a tener un diagrama de bloques en lazo cerrado, en donde vamos a tener una entrada. Se hace un comparador, voy a tener un controlador, un acondicionador de señal, un actuador, posteriormente va a entrar al sistema, esto va a salir, pero también voy a tener la medición de un sensor. Bien, aquí en el controlador, en unos momentos más vamos a hablar del PID. Aquí en el 2, en donde tenemos el número 2, tenemos el acondicionador de la señal. Posteriormente, el 3 va a ser un actuador. Para este caso, vamos a hablar de un control de tanques, por lo tanto, va a ser una válvula. Y el sensor va a ser un sensor de nivel. Ahora, para identificar las variables, nosotros vamos a tener tres tipos. La primera va a ser una variable medida, la segunda una manipulada y la tercera la variable de control. La variable medida va a ser la salida del sensor. En este caso va a ser el sensor de nivel y la manipulada va a ser el actuador, la válvula. Y la de control va a ser la variable a la que se va a regular. Nosotros queremos regular el flujo. Veámoslo con nuestro ejemplo de nuestro tanque. Aquí vamos a hablar de un sistema CISO, una entrada y una salida, y voy a tener mi control indicador de nivel y mi sensor de nivel. Entra a mi tanque, yo voy a tener un set point. Este set point es el valor de referencia o el valor en el que yo deseo que se sitúe la válvula de control y voy a tener el flujo de entrada mediante la apertura de esa válvula. Entonces aquí mi variable medida, ¿quién va a ser? Va a ser el nivel. Es a la que yo quiero estar midiendo. ¿A quién voy a manipular? Sí, algunos dirán que es la válvula, pero no es cierto. ¿Qué es lo que nos permite esta válvula? Bueno, el abrir o el cerrar del flujo. Entonces, aquí la manipulada va a ser el flujo. Y la variable de control, ¿a quién voy a controlar? Al nivel. Entonces, aquí en este controlador, ¿quién puede ser? Se me viene a la cabeza que vamos a hablar de un PID. Bien, sabemos que en el PID se va a generar la señal de control con base a la diferencia entre la salida del sensor y el set point. Entonces, aquí repetimos, la válvula de control es el actuador y el sensor va a estar midiendo nuestra variable de interés. Aquí la variable de interés, ¿quién va a ser? Pues el nivel. Por lo tanto, entonces, si yo le coloco el PID, la parte proporcional aquí, ¿qué me va a ayudar? Bueno, a saber la respuesta inmediatamente de la diferencia entre el set point y la salida. Y bueno, y el integral, entonces, ¿para qué me va a servir? Para corregir precisamente los errores que se van a ir acumulando a lo largo del tiempo del llenado del tanque. Y la parte derivativa va a responder a la tasa del cambio del error. Por lo tanto, el PID va a ajustar la señal del control para reducir la diferencia entre la variable medida y el set point. Es decir, me va a ayudar que el error se haga cero. Pongamos un ejemplo. Yo quiero que en el tanque tenga una medida.
baja y el sensor de nivel va a detectar obviamente esta medida. Entonces esto va a enviar la señal al controlador. Aquí en el controlador va a calcular el error y va a decir, ok, lo tengo alto, es muy alto. Por lo tanto, va a mandar una señal al actuador, que en este caso es la válvula, y la válvula va a abrir para que se vaya vaciando el tanque y nosotros tengamos el nivel bajo que nosotros queremos. Pero cuidado, esto no lo va a hacer de golpe, lo va a ir haciendo paulatinamente para que cuando se acerque al valor de referencia mantenga el nivel. No lo va a hacer de golpe, si no estaríamos hablando de un control probablemente on-off y el error va a ser muy alto y nosotros lo que queremos es que el error converja a cero. Entonces, recapitulando, aquí el nivel del líquido va a ser la variable de proceso que el sistema va a estar controlando, ajustando el flujo de entrada o de salida y el sensor de nivel va a medir la altura del líquido. Aquí el flujo de entrada o de salida lo va a regular ¿quién? El actuador. Y esto va a ser en respuesta a la señal de ¿quién? Del controlador. Ahorita hablamos del PID. Y por ejemplo, si yo quisiera de temperatura, bueno, pues en un sistema térmico, el controlador va a ajustar el calentador y ya sea lo va a enfriar o lo va a calentar. Y si hablamos de presión, pues el controlador puede abrir o cerrar las válvulas de alivio para mantener la presión constante y así mantener en los rangos deseados que nosotros queremos, de cierta forma garantizar la seguridad y la eficiencia del proceso. Y entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? La importancia de los sistemas de control en la industria que nos permiten garantizar precisamente las operaciones que se vuelvan seguras, eficientar el proceso y que también el sensor va a ser el dispositivo que nos va a permitir medir las variables físicas, desde luego. El sistema también nos va a permitir ajustar tareas mediante las entradas y las salidas. El sensor va a ser necesario para utilizar un transductor o un transmisor para transmitir la señal y compararla con el set point. También que la variable física estará a la salida del sistema. Que el control en lazo cerrado es esencial para mantener las variables del sistema en los valores deseados. Y también que el diagrama de bloques es una herramienta útil para entender cómo interactúan las diferentes partes del sistema y que el controlador del sistema es necesario para tener definidas las variables del sistema, ya sea medida, manipulada y controlada. Estas son mis referencias, son 3 libros. El primero es el Logata, de Ingeniería de Control Moderna. Un control en bioprocesos, modelación, estimación y el uso de sensores suaves. Y el tercero es Sistemas de Control Moderno, del autor Dorf. De mi parte sería todo y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.